Queridos cofrades y amigos, Ave María Purísima. María Santísima. Ante todo, un saludo de unas muy felices Pascuas de Pentecostés para todos. Por un especial designio de la Providencia, nos hemos reunido en la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Esta conmemoración, en su rica significación, que también en su sentido más profundo es una peregrinación, nos invita a reconocer el encuentro del Antiguo con el Nuevo Testamento y al mismo tiempo nos invita a la acogida, a acogernos los unos a los otros como huéspedes y como hermanos, porque donde hay acogida recíproca, escucha, espacio para el otro, allí está Dios y la alegría que viene de Él. Bendita sea la divina providencia. Esta octava de Pentecostés, al mismo tiempo, nos llena de una alegría renovada, ante todo, por reencontrarnos con muchos de nuestros hermanos que hacía varios meses no veíamos. Asimismo, por afianzar nuestros lazos con la Cofradía de Madrid, que hoy de nuevo nos honra con su presencia. Y además, porque nos inspira a invocar una nueva venida del Espíritu Santo. Ven, Padre amoroso del pobre, ven don en tus dones espléndido, ven luz que penetra las almas, ven fuente del mayor consuelo. Hoy, de manera especial, quiero que todos dirijamos nuestro pensamiento a Santiago de Compostela y en comunión de caridad, que es el vínculo de la perfección, elevemos una sentida acción de gracias por el fecundo pontificado de don Julián Barrio, quien como auténtico padre y pastor dirigió esa arquidiócesis durante casi 30 años, y de igual modo encomendemos el inicio del ministerio que este sábado, 3 de junio, habrá de inaugurar don Francisco Prieto Fernández, nuevo arzobispo. Con ellos, nuestra filial adhesión y oración para que todos nosotros, con ellos, bajo la impronta jacobea, sigamos anunciando a nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino que conduce al Padre, la verdad que ilumina a los pueblos y la vida que renueva al mundo. Ahora bien, agradezco la presencia de todos ustedes que, como Nuestra Señora en Ain Karim, en las colinas de Jerusalén, han venido con prontitud a este encuentro de hermanos para escuchar la conferencia titulada Santiago en el Nuevo Mundo. Ya lo refería, el encuentro de Nuestra Señora con Santa Isabel es el encuentro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy, de nuevo, nos encontramos el Antiguo con el Nuevo Mundo. Conferencia que pronunciará don Alberto Solana de Quesada, presidente de la Cofradía del Apóstol Santiago de Madrid, a quien ya he tenido la oportunidad de presentar ante esta distinguida concurrencia y con la que podremos profundizar sobre el fenómeno jacobeo en América, particularmente en los pueblos hispanos, de los cuales Santiago el Mayor es patrono. Salve, patrono Santiago, tus hijos te bendicen. Son muchísimos los acontecimientos que dan testimonio del patronazgo jacobeo en el Nuevo Mundo. Por ejemplo, la admirable intervención de Santiago en la batalla de Centla, 1519, cuando el ejército de Hernán Cortés logró someter con la ayuda de nuestro patrono a los indígenas mayatzontales en el río Grijalba, hoy estado de Tabasco, en México, razón por la cual, entre otras, le mereció ya no el apelativo de Matamoros, sino de Santiago Mataindios, o la protección a los fieles en la guerra cristera, cuando Santiago, esto ya en la época republicana, sobre un caballo tordillo, sometió al ejército federal. Aunado lo cual, Santiago el Mayor ha sido proclamado patrono de muchísimas ciudades, como Santiago de Arma de Río Negro, en Antioquia, aquí en Colombia, Santiago de Tunja, en Boyacá, Santiago de Cali, en el Valle del Cauca, Santiago de Chile, en la República del mismo nombre, Santiago de Carij, Valle del Cagayán en Filipinas, y por no alargar la lista, Santiago del Estero en Argentina. De hecho, allí hay una cofradía bajo el patronazgo de Santiago. Con lo cual podemos sostener de nuevo que Santiago es patrono de los pueblos hispanos, y así como de los dominios españoles se dijo que es el imperio
donde nunca se pone el sol, de la misma forma podemos afirmar proféticamente que sobre las tierras del patronazgo jacobeo no se pone ni se pondrá el sol. Gloria a Santiago, patrono de las Españas. Quiero para terminar detenerme en esta frase de don Alberto, tan familiar y tan diciente. Se hace lo que se puede, que no es poco. Esta frase, casi como un proverbio, nos recuerda las palabras de San Pedro a nuestro Señor en el Evangelio. Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Me explico. A veces podemos sentirnos desalentados porque nos parece que nuestras obras no tienen el resultado o la trascendencia que quisiéramos ver. Sin embargo, a nosotros lo único que nos toca es confiarnos, abandonarnos a la providencia de Dios. Nosotros pondremos el esfuerzo, muchas veces pondremos solo errores, y dejaremos a Dios el fruto. Nuestra recompensa debe ser el saber que hemos cumplido con nuestro deber. Además, como nos consuela San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. En todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Aún, queridos cofrades y amigos, en medio de las dificultades que vivimos, es más diciente la promesa que hoy nos recuerda nuestro Señor en las palabras de la Santísima Virgen María, en esta festividad de la Visitación. La misericordia del Señor se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Él desplegará la fuerza de su brazo, dispersará a los soberbios de corazón, derribará a los poderosos de su trono y elevará a los humildes, colmará de bienes a los hambrientos y despedirá a los ricos con las manos vacías, y acordándose de su misericordia, nos socorrerá a nosotros sus servidores. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Gracias, apreciado Alberto, por haber querido compartir tu sabiduría con nosotros esta tarde. Gracias, queridos hermanos y amigos, por haber venido a este encuentro. Gracias, Divina Providencia, por tus perfectos designios. Gracias, Virgen Santa, por tu eficaz intercesión. Y, en fin, gracias, Señor Santiago, por tu admirable protección. Dios ayuda y Santiago intercede. Alabado sea Jesucristo. En definitiva, mi agradecimiento, ya es la segunda vez que conectamos, y es decir, que ya somos viejos conocidos, porque en este mundo, en unos pocos minutos hacemos, o sea, en el camino de Santiago faltan pocos minutos para enseguida encontrar el encuentro con el prójimo, ¿no? Bien, agradezco ese recordatorio que has hecho de mi frontispicio en el WhatsApp. Es la frase con la que yo coloco en mi WhatsApp para decir se hace lo que se puede, que no es poco. Efectivamente, es una frase que utilizo como presentación de mi WhatsApp y que me ha hecho gracia que hagas mención de ella. Pero bueno, vamos al grano. Y yo creo que ya puedes hacer la proyección de imágenes. Analicé en la primera sesión, en nuestro primer encuentro, la verosimilitud de la evangelización del apóstol Santiago en el Viejo Mundo y la traída de sus restos mortales a Compostela, tras su martirio en Jerusalén. Hoy veremos que la devoción española a Santiago Apóstol salta a las Américas, de la mano de los conquistadores, misioneros y evangelizadores. Fue a partir del 12 de octubre de 1492 cuando el mar rasgó su velo de misterio para mostrar a la vieja Europa un nuevo mundo prometedor y fascinante que constituyó una incomparable senda estelar en que brotan como estrellas las ciudades, las villas y los lugares que toman el nombre de Santiago, salpicando el continente de norte a sur en toda su extensión. En 1492, en que se corona la reconquista de España con la toma de Granada,
Nebrija tiene a punto su gramática, la gramática española, con una nota de palpitante actualidad que dice: los miembros en pedazos de España que estaban por muchas partes derramados se redujeron y juntaron en un cuerpo y unidad de reino. A esta gran cohesión correspondió una gran fuerza expansiva de España a América. 1492 será punto de arribada y de partida, culminación de esfuerzos integradores que hicieron de la España de los Reyes Católicos el primer Estado moderno de Europa, dotado del enorme empuje. Solo habida cuenta de tal cohesión y de tal fuerza cabe entender precisamente esta fuerza expansiva en que este mismo año empuja las velas de las carabelas descubridoras. Bueno, esta es una imagen que nos vale solamente para admirarla, es en el ofrecimiento de Colón a los Reyes Católicos, pero vamos a pasar porque realmente me quiero fundar más en la siguiente imagen. Sánchez Albornoz resume la larga recuperación hispana de 8 siglos en su obra La Edad Media Española y la Empresa de América, en la que dice literalmente: América fue descubierta, conquistada, cristianizada y organizada como una proyección de la singular Edad Media de España. El gran contingente de hombres fraguados en esta empresa durante siglos, con el nombre de Santiago en los labios, halló en América el campo ilimitado donde proseguirlo. Si la evangelización del Viejo Mundo contó con una lengua universal, con las calzadas romanas que cruzaban el imperio, con líneas marítimas, con una filosofía instrumentable, nada semejante encontraron allí los descubridores ni los misioneros. Pero con ello iba la sombra lanceada de Santiago. En palabras del poeta Paul Claudel, Colón, al partir de España, ve a Santiago rompiendo brumas y quebrando cadenas, decorando con los luceros de la constelación de Orión. Y deja grabada esta significativa imagen en su texto. Es el peregrino Santiago Apóstol que se pone en marcha a través del mar, arrancando las columnas de Hércules y llevándolos al hombro. O como dijo en 1940 Juan Contreras, marqués de Lozoya, Santiago pasa a las Indias con sus patrocinados de la península. ¿Acaso el caballo blanco del apóstol cabalgaba entre las nubes sobre los navíos? Rafael Huidobro Valle, en su obra Santiago en América, de 1946, superando la obsesión por el tratamiento belicoso del tema, nos dice: el grito de Santiago y cierra España fue contra el moro, pero al salir de España hacia América abrió un camino a la cultura occidental. La llamada conquista, con sus luces y sus sombras, más que una invasión destructiva, fue un constructivo encuentro donde el apóstol conquistador fue conquistado por América. Siendo demócrata, siendo fundador de pueblos y ciudades, siendo amigo de los indios, siendo inspiración de pintores e imagineros. Son líneas que señalan con fuerza un hecho sorprendente, único tal vez. El santo que la leyenda disfrazó de mataindios, como antes lo disfrazara de matamoros, es recibido, sentido y celebrado como amigo y protector. Así fue el encuentro entre Santiago Apóstol con Illapa, dios del rayo y el trueno,
que explica cómo en una cultura aparentemente ajena como la andina, surgen atajos de comprensión que hicieron de Santiago protector del indígena. El impulso de la Reconquista se continúa en América. Hablo de la Reconquista, proceso por el cual España se libra, digamos, del dominio musulmán. Pues este proceso se continúa en América, esa fuerza, donde llega la figura del apóstol Santiago, y su nombre salpica de norte a sur el continente americano. El apóstol que llega a América a hombros de descubridores, conquistadores y misioneros, para abrir un nuevo camino de Santiago, el más largo, el más católico, el más festivo, que conexiona los pueblos y sus gentes. Los topónimos santiaguistas hablan por sí mismos en los lugares de los primeros descubrimientos y fundaciones. El recuento de ciudades, villas, poblaciones, ríos, montes es innumerable. Y aquí algunos nombres de grandes ciudades que Luis Felipe ya nos ha anticipado algunas. Santiago del Estero, en Argentina; Santiago de Jerez, en Brasil; Santiago de Chile, en Chile; Santiago de Cali, en Colombia; Santiago de Cuba, en Cuba; Santiago de Guayaquil, en Ecuador; Santiago de los Caballeros, en Guatemala; Santiago de Querétaro, en México; Santiago de Veragua, en Panamá; Santiago de los Caballeros, en Santo Domingo; Santiago de León de Caracas, en Venezuela. Por citar quizás los más conocidos o los que son poblaciones más identificables. El escudo de muchas de estas ciudades, en ellos sigue figurando emblemas jacobeos: la imagen de Santiago a caballo, las vieiras o conchas y la cruz santiaguista. Son elementos que con el paso de los siglos nos muestran que más que una conquista fue el encuentro de dos mundos. La aceptación que se concede a un santo se traduce en templos dedicados a él. Algunas iglesias dedicadas a Santiago lo son en los mismos albores de la colonización. El origen de cada iglesia al apóstol es distinto, tiene su propio proceso. Muchas veces la denominación de Santiago está vinculada a tradiciones y leyendas del periodo de la conquista, pero también puede ser posterior o haber modificado el patronazgo a lo largo del tiempo. Las arquitecturas de Santiago son fruto de una acción colectiva y anónima, del esfuerzo de las comunidades indígenas que las construyeron y las mantienen a través de los siglos. Son innumerables los templos y parroquias que en todo el continente americano celebran como titular a Santiago. Solo citaré ejemplos representativos, realmente representativos. En México subsiste en el lugar histórico de Tlatelolco la iglesia franciscana de Santiago, fundada en 1535 y reconstruida en 1609. Destaca el Santiago Mataindios de su retablo mayor, y que vemos a la derecha. En la actualidad, esta iglesia forma parte de un conjunto bien conocido por los turistas, sobre todo en la Plaza de las Tres Culturas, junto a los restos arqueológicos de las antiguas edificaciones prehispánicas y coloniales. Destacan también en México las iglesias de Querétaro y de Santiago de Angahuán, en Michoacán. Esta última, edificada en el siglo XVI, es interesante no tanto por sus dimensiones ni por la calidad arquitectónica de su factura, sino por ser uno de los ejemplos más destacados de la participación creativa de la mano de obra indígena. El relieve de Santiago Peregrino de su portada se rodea de una profunda decoración valiosa, muestra del prematuro arte indígena en la decoración ornamental y como símbolo de la aceptación, de la incorporación de la cultura jacobea en su propia tradición. El templo de Santiago de Esquipulas, Guatemala, que vemos aquí, fue construido para albergar a la creciente feligresía
que acudía a adorar a la imagen de un milagroso Cristo negro. Construida en 1758, es una ocupa una zona que experimenta frecuentes temblores de tierra. Su estructura, con 4 torres, 2 al frente y dos flanqueando la cabecera, la emparentan con la conocida Basílica del Pilar de Zaragoza. La iglesia catedral de Tunja, que antes ha referido Luis Felipe, se considera la mejor obra que la arquitectura del Renacimiento de Colombia, a pesar de las continuas reformas que sufrió, sobre todo en el siglo XIX, al ser consagrada catedral. La calidad de sus retablos, el artesonado y el retablo de la capilla mayor con la imagen del apóstol Santiago son valores señalados de este templo. La iglesia de Santiago del Surco, en Perú, obra tardía del siglo XVIII, es uno de los mejores exponentes de la arquitectura limeña, construida mediante sistema de madera, caña y barro que permite acompañar con flexibilidad los constantes temblores de la tierra. La adaptación de la construcción dedicada al mundo jacobeo, adaptada a las condiciones del terreno autóctono. La ciudad de Santiago del Estero, en Argentina, fundada en 1553, conoció varias iglesias dedicadas al apóstol, sucesivamente devastadas por incendios, inundaciones y terremotos. Padeció la pérdida de la condición catedralicia en favor de la ciudad de Córdoba de Tucumán. La iglesia actual, consagrada de nuevo como catedral, data de 1876. Dignas de mención, este abanico amplio que nos demuestra la extensión del culto jacobeo en Hispanoamérica. Dignas de mención, como digo, son la Catedral de Santiago de Cuba, con fachada del siglo XIX, Guatemala, con fachada presidida por una imagen del apóstol, y la de Santiago de Chile, que ha sido antes mencionada. Y las iglesias peruanas del siglo XVI de Coporaque y Madrigal. Esta última, con un relieve de Santiago Apóstol muy significativo, un Santiago Matamoros en su fachada, y la de Huancané, cuyo retablo del siglo XVIII contiene una imagen de Santiago Peregrino. La iglesia de Santiago de Lampa es una de las obras más destacadas de la arquitectura peruana del siglo XVIII, por la calidad de la talla de la piedra y la excepcional cúpula del crucero. Me he entretenido un rato en la cultura arquitectónica dedicada al apóstol Santiago como emblema muy fehaciente de la cultura jacobea en Hispanoamérica. Es notorio la proliferación del apóstol a caballo, con variaciones posteriores que sorprenden. Por una parte, el Santiago mata indios cuando es invocado en las guerras contra los indígenas, y más tarde, cuando las luchas independentistas, llega a hablar de Santiago mata españoles. Tanta era la convicción de que el apóstol protege a todos los que luchan por una causa noble. Hasta la independencia de las distintas repúblicas, el patronazgo de Santiago se extendía a todos esos países y se festejaba en muchos con gran solemnidad, incluso si faltaba el respaldo oficial del Estado. Aún hoy, en numerosas localidades de México, Guatemala, Perú, Bolivia, Ecuador, etc., la fiesta del 25 de julio mantiene un colorido único, con manifestaciones folclóricas brotadas de las mismas entrañas del indígena, del pueblo indígena. No es extraño que sea así. En el siglo XVII, el obispo de Puebla de Los Ángeles afirmaba que no hay una cabaña de indios en la que no esté la imagen a caballo de Santiago. Y el dominico fray Hernando de Ojeda escribía en 1604 desde México que en este nuevo mundo profesamos el mismo amor al glorioso apóstol que los españoles. El culto solemne dedicado al apóstol Santiago tuvo en las catedrales de América
un despliegue comparable al de las españolas. Razones políticas motivaron, tras la independencia, la expurgación de muchos de sus archivos. Por ello no abundan vestigios, uno tan significativo como la polifonía sacra dedicada al apóstol, y en este aspecto cabe señalar la Misa Santi Jacobi, que ha sabido conservar la Catedral de Santa Fe de Bogotá. En el capítulo del arte, junto a la arquitectura dedicada al apóstol, destacan pinturas como este Santiago que vemos a la izquierda, este Santiago intercesor entre indígenas y españoles, y frescos en muros de templos y capillas, en que destaco el relieve del santo peregrino de la portada de la iglesia de Angahuán. Pero la proliferación del arte popular es inmensa, y lo que mejor lo demuestra es la cabida obtenida por nuestro apóstol en el ámbito familiar, tal como se ve en las manifestaciones de artesanía popular, en retablos, capillas portátiles, platos limosneros y conmovedores esbotos. Y vemos esta imagen que nos demuestra que realmente es interminable la colección de estas pequeñas obras de arte y de fervor del indígena por el apóstol Santiago. Las grandes órdenes evangelizadoras, especialmente los franciscanos y los dominicos, tuvieron una influencia decisiva para la asimilación del culto a Santiago. San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán figuran entre los peregrinos más famosos de cuantos llegaron en la Edad Media a Compostela, en una labor predicadora. Y ello explica que los frailes de ambas órdenes contribuyeran tanto en extender la devoción al Santo Apóstol aquí y allí, en España, en Iberoamérica. El interés creciente de toda Europa por el Camino de Santiago y acontecimientos de universal alcance como la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en la capital gallega en 1989, ya estamos próximos en el tiempo, con la presencia de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ahora hay que decir ahora, tuvo una enorme repercusión en toda América Latina. Además, se han producido allí obras literarias sobre la peregrinación, ciertamente de contenido discutible en algunos casos, pero de un fuerte efecto propagandístico, haciendo que desde el continente americano llegaran a Roncesvalles brasileños, mexicanos, peruanos y de todas las latitudes hispanas y hispanoamericanas, para peregrinar a pie hasta Compostela. En el año 1993 tuvo lugar en el monasterio de San Martín Pinario, el corazón compostelano, una exposición sobre Santiago y América. La gran colaboración obtenida por parte de la respuesta de los distintos países hispanoamericanos hizo patente que el apóstol tiene allí, en Hispanoamérica, su propio lugar, su propio espacio. El apóstol Santiago, llevado a América por los conquistadores, con su fama de guerreros matamoros, con el tiempo se convirtió en símbolo indígena e independentista. Para mostrar esta evolución del culto jacobeo en Latinoamérica, se expusieron dentro de esta muestra hasta 143 piezas originales de pintura, escultura, mapas, gráficos, maquetas y documentos como expresión de la amplia extensión con que Hispanoamérica recibió al apóstol Santiago y expresó su fervor en distintas manifestaciones artísticas. Y vamos a cerrar con la última imagen. Ante tendencias que buscan desmembrar la unidad histórica de la vieja España, quiero expresar
que aún contamos con la inigualable fuerza unificadora del apóstol Santiago. En el materialismo práctico de hoy, este es un planteamiento que puede considerarse ingenuo, pero los que conocemos de primera mano la fuerza y la influencia del apóstol, le invocamos. Santo Adalid, patrón de las Españas, amigo del Señor, protege a tus discípulos queridos, protege a tu nación, protege a tus naciones, cabe añadir hoy. Y nada más. Aquí termino. Muchas gracias por vuestra atención y gloria a nuestro patrón Santiago.